Hermanos, valoramos y apreciamos todo lo que hacen en la Iglesia del Señor. Lo amamos y honramos cuando hacemos todo lo que Él desea que hagamos. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han aprobado todo lo que van a escuchar. Ustedes son pastores no solo de los miembros, sino también de los sagrados fondos que se le han confiado. Son los fondos del Señor. El énfasis de esta capacitación no es el dinero, sino el bienestar espiritual y temporal de sus miembros y líderes. Al participar en esta capacitación, recuerden que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. El Señor ha dicho, para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Los líderes del sacerdocio tienen la autoridad para administrar los fondos de la iglesia. Puede parecer una asignación temporal, pero cuando nuestra comprensión espiritual se combina con una responsabilidad temporal, bendecimos vidas y honramos la confianza sagrada que se nos ha dado. Me encanta este pasaje de Doctrina y Convenio 72, versículos 3. Y de cierto, en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Utilicen adecuadamente la autoridad establecida en los manuales de la Iglesia. No son sus fondos, son del Señor para ser utilizados en sus propósitos. Llevar registros exactos y completos es esencial para salvaguardarlos y proteger a los líderes de la Iglesia, que deben estar sin mancha para tener el poder espiritual necesario para sus llamamientos. Valoro mucho esta oportunidad de dirigirme a los líderes del sacerdocio de todo el mundo. Hermanos, estamos conscientes de sus importantes responsabilidades como pastores del rebaño del Señor. Estamos muy agradecidos por su fiel servicio. El oficio de obispo incluye varios deberes sagrados. Uno de ellos tiene que ver con la administración de los asuntos temporales de la Iglesia. En Doctrina y Convenio 107 dice, el oficio de obispo consiste en administrar todas las cosas temporales. Esta responsabilidad incluye supervisar cómo se usa el presupuesto de la unidad local y administrar las ofrendas de ayuno para cuidar a los miembros necesitados del barrio. Estos fondos sagrados provienen de los diezmos y ofrendas aportados por los miembros fieles de la Iglesia. Deberían protegerse y manejarse cuidadosamente. Como enseñó el presidente Gordon B. Hinckley, los fondos de los que somos responsables encierran una sagrada responsabilidad que debe administrarse con absoluta honradez e integridad y con gran prudencia. Sentimos una gran responsabilidad para con ustedes, los que hacen esas contribuciones. Sentimos una responsabilidad aún más grande para con el Señor, de quien es el dinero. El propósito de esta presentación no es solo proteger y preservar los fondos sagrados de la Iglesia. Nuestra preocupación tiene más que ver con el bienestar espiritual y temporal de los líderes de la Iglesia y sus familias que con el dinero. El elder Robert D. Hales dijo, he descubierto, por triste experiencia, que cuando un individuo hace mal uso de los recursos del Señor, corre el riesgo de perder su lugar en el reino, pone en peligro su propia fe e incluso debilita la fe de las generaciones por venir. Hermanos, los amamos. Ustedes y su familia son valiosos para el Señor y su obra. Los invito a escuchar, estudiar y aplicar diligentemente los principios y normas que se enseñan en esta capacitación. Al aplicarlos lo mejor que puedan, ustedes bendecirán y protegerán a la Iglesia, a ustedes mismos, a su familia y a los miembros bajo su cuidado. Testifico que el Señor está a la cabeza de esta Iglesia. Somos sus siervos consagrados. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias. Es significativo contar con el presidente del Quórum de los 12 y un miembro del Quórum de los 12. Así que ahora vamos a ver la misma presentación que se enseñará a todas las presidencias de estaca y obispos de todo el mundo en cada país. Bien. Muy bien. Fondos sagrados, responsabilidades sagradas, instrucción para los líderes del sacerdocio. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta presentación se dividirá en 3 segmentos. Segmento 1. Principios y propósitos de los fondos sagrados. Segmento 2. Funciones de los líderes del sacerdocio al administrar las ofrendas de ayuno. Segmento 3. Funciones de los líderes del sacerdocio al supervisar las finanzas de la iglesia. Después de cada segmento, tendrá tiempo para analizar lo que hayan aprendido. Segmento 1. Principios y propósitos de los fondos sagrados. Los fondos de la Iglesia son sagrados y deben rendirse cuentas de ellos y protegerlos. Estos fondos solo pueden ser utilizados por los miembros que estén autorizados y para los fines aprobados de la Iglesia. Las ofrendas de ayuno y el diezmo representan una fuente significativa de los fondos sagrados de la Iglesia. Un miembro del obispado y un secretario o 2 miembros del obispado deben registrar siempre los donativos. Los miembros responsables de fondos de la Iglesia jamás deben permitir que ese dinero quede en el centro de reuniones durante la noche, ni tampoco descuidarlo en momento alguno. Los gastos nunca deben aprobarse a menos que vengan acompañados por documentos que los justifiquen. Cuando se reúnan, los presidentes de estaca y obispos deberían analizar las necesidades temporales de los miembros de la unidad local y las del obispo. El obispo nunca debe proporcionarse a sí mismo ni a su familia fondos de ofrendas de ayuno sin la previa aprobación por escrito del presidente de estaca. Los fondos de la Iglesia pertenecen al Señor. El tomar fondos de la Iglesia para uso personal, para ustedes o para cualquier otra persona, siempre es incorrecto, incluso aunque pretendan devolverlos. El compartir contraseñas para acceder a los sistemas financieros de la Iglesia no es correcto y nunca está autorizado. Bien, obispo. Estos son consejos muy buenos. Espero que todos los presidentes de estaca se aseguren de que todos los obispos reciban estas instrucciones y que las sigan. Si lo hacen, serán protegidos. Estoy de acuerdo. Estos son principios muy espirituales. Estos principios tienen consecuencias tanto para la Iglesia y para su misión en la obra de salvación, como para la vida de los obispos. Porque si los fondos se manejan de manera indebida, hay consecuencias. Lo hemos visto muchas veces en la vida de los obispos y sus familias. Este dinero es sagrado. Estos fondos son sagrados. Pertenecen al Señor. Aunque tenemos el deber de gestionarlos, no tenemos derecho a usarlos para fines personales o ningún otro fin que no esté contemplado en los manuales y en las instrucciones recibidas de nuestros profetas, videntes y reveladores. Como líderes locales, tenemos que ser ejemplos de cómo supervisamos los fondos de la Iglesia. Estoy interesado sobre todo en uno de estos principios. Lo llamaré el principio del compañerismo, que consiste en que una sola persona no debe manejar nunca los fondos de la Iglesia. Siempre tiene que haber 2 personas juntas,
2 líderes del sacerdocio al abrir los sobres, al contar y registrar el dinero recibido y al firmar los pagos. De esta forma obraremos con seguridad. Así que no es simplemente un consejo, es una norma que debe observarse en toda la iglesia. Todos en la iglesia, aunque sean presidentes de estaca u obispos, si están viviendo alguna dificultad, deben tener a alguien con quien hablar. El presidente de estaca puede hablar con un 70 de área. El obispo puede hacerlo con el presidente de estaca. Si hay algo personal, deben sentir siempre que tienen un amigo. Si es un problema familiar, entonces tienen que hablar con quien preside sobre ellos y tiene las llaves. Paren el video. La persona que capacita facilita el análisis. Segmento 2. Funciones de los líderes del sacerdocio al administrar las ofrendas de ayuno. La autosuficiencia es la capacidad y el compromiso de proveer las necesidades del diario vivir para uno mismo y para la familia, y el esforzarse por hacerlo. Para aplicar este principio de bienestar, el formulario de análisis de necesidades y recursos ha sido reemplazado por 2 nuevos formularios, el plan de autosuficiencia y la guía del obispo para el plan de autosuficiencia. Cuando una persona ya tenga un plan de autosuficiencia, hay más recursos como manuales, grupos, videos y grupos de autosuficiencia. Cuando los presidentes de estaca se reúnen con los obispos, deben analizar juntos estas responsabilidades, lo cual contribuirá al uso adecuado de los fondos sagrados y protegerá a los líderes y a las familias. Responsabilidades. Es importante pedir a las personas que reciban ayuda que trabajen o presten servicio. Las personas que reciben ayuda mantienen el respeto propio y aumentan su capacidad para ser autosuficientes siendo industriosos. Fomentar la responsabilidad personal y la autosuficiencia. Determinar qué pasos deben dar las personas para que se vuelvan más autosuficientes temporal y espiritualmente. Usar con prudencia los recursos de la comunidad cuando estén disponibles. Buscar ayuda temporal para obtener bonos de vivienda, subvenciones, clínicas comunitarias y otros programas. Si hace falta, contactar con las familias de las personas. Si hay personas que no pueden cumplir con sus obligaciones antes de proporcionarles asistencia, contactar con su familia para que las ayuden. Sustentar la vida, no el estilo de vida. Considerar qué gastos se pueden reducir o eliminar. Proporcionar artículos antes que dinero en efectivo. Siempre que sea posible, el obispo proporciona artículos o servicios a los miembros en lugar de darles dinero o pagarles las cuentas. Hace tiempo, cuando era obispo, había una hermana viuda en nuestro barrio. Ella tenía una familia pequeña. No tenían seguro ni forma de cuidar de sí misma. Así que, por supuesto, vino a verme. Y le dije, ¿tiene algún familiar, hermanos, hermanas o padres? Y ella dijo, no, estoy sola. Pero al indagar un poco más dijo, bueno, tengo un hermano, pero hace mucho tiempo que no hablo con él, ni siquiera sabe que estoy viva. Y le dije, bueno, ¿cómo se llama? Ella me dio su nombre. Después de pensar en ello, oré al respecto y lo localicé. Él vivía en Nueva York y era un exitoso hombre de negocios. Lo llamé y le dije, soy el obispo Ballard y su hermana menor lo necesita. Está pasándolo mal. Le conté lo que sucedía y le dije, quizás quieras venir a ver a tu hermana. No respondió ni que sí, ni que no. Pero 3 días más tarde vino y yo estaba presente cuando se encontraron.
La abrazó y le manifestó su amor. Él tenía recursos. Le pagó la hipoteca y le dijo, voy a cuidarte y ayudarte a superar esta difícil prueba. Como consecuencia positiva, el hermano se reactivó en la iglesia de nuevo por una invitación a rescatar a su hermana pequeña. Así que el obispo tiene que averiguar si hay o no miembros de la familia que puedan ayudar en caso de necesidad, en lugar de acudir inmediatamente a las ofrendas de ayuno o a los recursos de la iglesia. ¿No sería maravilloso si cada obispo comprendiera lo que acaba de enseñarnos? Al ir primero en la familia y comprobar lo que no pueden hacer, entonces el obispo estará preparado para ayudar en lugar de simplemente hacerlo todo al principio. Eso es parte de la autosuficiencia, ¿verdad, obispo? Por supuesto. Creo que el principio que se aprende de esta historia es que las ofrendas de ayuno no son la única respuesta. Hay muchos tipos de soluciones que el obispo puede encontrar. Las ofrendas de ayuno están para ayudar con las necesidades a corto plazo, pero eso debe ser el plan de autosuficiencia con el nuevo formulario. Creo que perdemos una oportunidad de ayuda familiar al no pensar primero quién de ellos podría ayudarle. Y si no hay nadie, entonces el obispo lo puede hacer bajo la inspiración del Espíritu. Paren el video. La persona que capacita facilita el análisis. Segmento 3. Funciones de los líderes del sacerdocio al supervisar las finanzas de la iglesia. Los presidentes de estaca se aseguran de que los fondos de la estaca se administren y contabilicen debidamente, de que se enseñen a los secretarios, los líderes de estaca y de barrio, sus responsabilidades en las finanzas y que el comité de auditoría de la estaca esté organizado. Los obispos llevan al día el informe financiero de la unidad. Los presidentes de estaca deben analizar regularmente con cada obispo en forma individual las finanzas del barrio y revisar el informe financiero de la unidad. Si al presidente de estaca le preocupa algo al revisar los informes financieros de la unidad, debe analizarlo inmediatamente con el obispo. Los auditores se aseguran de que los diezmos y otros donativos se hayan registrado debidamente y que los registros financieros estén completos y sean exactos. Durante su entrevista de mayordomía, los presidentes de estaca y los obispos deben revisar los asuntos financieros importantes y las auditorías a fin de resolver posibles problemas. Esto garantiza que los fondos de la iglesia se contabilicen adecuadamente. Al efectuar estas revisiones, consideren lo siguiente. ¿Parecen ser coherentes y razonables los totales de donativos mensuales? ¿Parecen ser correctos los totales de gastos mensuales? ¿Parecen ser adecuados los beneficiarios y las cantidades de las ofrendas de ayuno? Los presidentes de estaca y los obispos deben buscar guías si tienen preguntas sobre cómo revisar los informes financieros para que sientan confianza en sus responsabilidades. Realmente espero que los presidentes de estaca aprovechen las entrevistas con los obispos para enseñarles los principios financieros de la iglesia. En la práctica, no se trata de hacer una auditoría ni de sustituir las llaves del obispo. Se trata de usar ejemplos prácticos que enseñen los principios de bienestar y otros principios financieros de la iglesia. En mi opinión, esta es una gran oportunidad para que un presidente de estaca pueda enseñar a sus obispos a comprender cómo funciona el sistema y por qué debemos tener este tipo de contabilidad de los recursos del Señor.
porque todo este dinero en todo el mundo, al final, es responsabilidad de las oficinas generales que luego utilizan esos recursos para edificar la iglesia en todo el mundo. Y como usted dijo, obispo, esta sencilla medida garantizará que los gastos fueran registrados correctamente, haciéndolo responsable. No solo se trata de aprovechar esa oportunidad, sino de supervisar los fondos de la iglesia de forma especial y sencilla. Simplemente revísenlo. Y si algo les preocupa, hablen abiertamente con el obispo y él puede darles la respuesta, puede revisar lo que ha hecho y todo estará en orden. Estoy totalmente de acuerdo con que el presidente de Estaca pueda hacer preguntas muy inspiradas para enseñar principios. Por ejemplo, al examinar un caso particular de una ayuda hecha con ofrendas de ayuno, pregunten: Obispo, dígame qué principios de bienestar aplicó al manejar este caso. Y entonces aprovecha la oportunidad para enseñarles. O bien, dígame cómo va a ayudar a esta persona a ser autosuficiente en el futuro. Esa es una cuestión importante, ya que, en el fondo, en todos estos problemas, lo que intentamos es que sean autosuficientes para ser líderes poderosos para la iglesia, para que la iglesia avance y que el reino continúe edificándose. Paren el video. La persona que capacita facilita el análisis. Mis queridos hermanos, los amamos. Les testifico a ustedes, presidentes de Estaca, y a los maravillosos obispos de la Iglesia de todo el mundo, que el Señor Jesucristo les ama. Esta es su Iglesia. Qué honor para nosotros ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y poder edificar su Iglesia y reino por todo el mundo. Que el Señor les bendiga para que sean sabios y prudentes y sigan el consejo que han recibido en esta presentación y al enseñarse el uno al otro. Les dejo mi testimonio de la veracidad de las cosas de las que hemos hablado. En el nombre de Jesucristo. Amén.